Entonces puede haber palabra de sabiduría, palabra de ciencia, puede haber discernimiento de espíritus, no importa dónde usted esté, que no es solamente para este tiempo, para estos momentos, pero cuando usted como mujer, cuando va entrando la gente, que usted lo está saludando, siempre con una sonrisa, amablemente, usted pueda discernir, que Dios pueda mostrarle por lo que la persona, y que desde ese momento, cuando la persona entre por las puertas, usted empiece a orar por esa persona, porque usted sienta aún el dolor, la aflicción de ese individuo que ha entrado y que viene desesperadamente y ansiosamente buscando el rostro de Dios, porque sabe que no hay nada que pueda hacer una diferencia, no hay nada en esta vida que pueda hacer un cambio, y su única esperanza es Dios. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros para estar al tanto, saber, reconocer, discernir, y que Dios pueda usarlo a usted. Probablemente al estar allí en una clase de niños, que no tenemos ministerio de niños solamente para cuidarlos, no somos un daycare, estamos para que no importa qué edad tenga el niño o la niña, estar ministrándoles de esa temprana edad, que estén escuchando la palabra de Dios, principios bíblicos. Pero cuando usted vea a esos niños que entren, que el Espíritu Santo fluya a través de usted, que usted pueda ver, que el Espíritu le muestre por lo que esos niños están pasando. Ven, hay papás que piensan que porque están muy chicos, que son unos niños que no entienden, están captando todo, están viendo todo los niños, lo están absorbiendo todo. Y llegan no solamente ustedes como adultos, no solamente nuestros jóvenes, pero también nuestros niños llegan aquí a este lugar buscando, esperando. Y aquí tenemos la respuesta, no en la escuela, no allá afuera. Entonces el tiempo, estos momentos que van a estar aquí con nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para ministrarles a sus vidas. Orar con ellos, orar por ellos, darles una palabra de aliento, decirles cuánto Dios los ama, que cuando han sido rechazados allá afuera, cuando vienen probablemente de familias quebrantadas, que ellos puedan saber que aquí tienen una familia en Cristo. Que cuando usted vaya a su casa, que usted ahí esté con sus hijos, papá, y que tú veas a tu hija entrar y con solamente ver su rostro, mamá, el Espíritu te dé discernimiento, te dé sabiduría, te dé palabra de ciencia por lo que ella ha pasado, por lo que está pasando. Hay cosas que los jóvenes se las callan, pero nada podemos mantener a escondidas de Dios, nada. Que puedas ahí cuando estés en el trabajo, que cuando venga tu jefe, que cuando venga el mayordomo, que cuando venga el gerente, y que venga alterado porque están pasando algunas cosas negativas, que tú puedas discernir y que no respondas de acuerdo a la situación, no, que estés sobre la circunstancia y que veas cuál es el ambiente espiritual, qué es lo que está sucediendo, que tú puedas identificar. Y para todo eso es necesario el fluir del Espíritu Santo constantemente como ríos de agua viva. Necesitamos ese fluir, necesitamos de la presencia de Dios, de las manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. La semana pasada vimos palabra de sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Saben cuál es la palabra en griego sabiduría? Sofía. ¿Cuántas Sofías tenemos aquí? Sofía, el nombre de Sofía significa literalmente sabiduría.
Dice, bueno, yo conozco una Sofía, pero de sabia, así lo voy a dejar. Palabra de ciencia, de conocimiento, el saber, discernimiento de espíritus, ¿sí? Hoy estaremos tratando los siguientes tres, que es fe, dones de sanidades, operaciones de obras de poder. ¿Listos? Ahora, aquí fe, la palabra de Dios es muy clara que la fe nosotros la tenemos o surge porque escuchamos la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10 versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tengamos cuidado, no confundamos la manifestación del Espíritu, que es fe, y la fe como respuesta al escuchar la palabra de Dios. Miren, uno recibe la palabra de Dios y de acuerdo a cómo esté nuestro corazón, porque la palabra de Dios puede ser esa espada de dos filos que viene y penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, como palabra viva y eficaz. Y también la palabra es como una semilla que viene y es plantada, que cae en sus corazones. Y nosotros podemos ver cómo el texto bíblico menciona que el corazón de cada uno de nosotros puede tener cierta condición que no permita que esa semilla dé fruto, que esa semilla crezca y dé fruto. Hay unos corazones que están tan preocupados con tantas distracciones que vienen a ahogar la palabra de Dios. O aún están tan endurecidos que viene el enemigo y se roba esa semilla. ¿Sí? Entonces le pedimos a Dios que venga y que moldee, que venga a quebrantar todo aquello que esté endurecido. ¿Saben? Cuando un corazón está endurecido, desgraciadamente y también afortunadamente, las malas experiencias o los momentos difíciles, los topes en la pared, sí, los cabezazos que nos damos, los golpes de la vida, vienen entonces a reaccionar, a causar que la persona, entonces que ese corazón sea quebrantado. Pero así, cuando el corazón está quebrantado, entonces viene en busca de Dios, sabiendo que lo que estaba creyendo antes o lo que estaba dependiendo antes, que ahora está su corazón quebrantado y es la oportunidad para que la semilla de Dios sea plantada. Pero la fe que surge de allí es distinta a la manifestación al don de fe, ¿sí? Al carisma de fe, a esa manifestación espiritual. Miren, la fe, la básica, es lo que menciona Hebreos capítulo 11, versículo 1, como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, básicamente, fe es usted poder creer, tener esa convicción, esa seguridad que algo existe aunque sus ojos no lo vean. Nosotros podemos decir que Dios está aquí, y creerlo con todo el corazón, saber que Dios está aquí aunque no lo veamos. Tener esa seguridad, estar tan firmes de decir, Dios está en este lugar. O aun cuando usted dice, Dios ha borrado, me ha limpiado de mis pecados, soy salvo, eso está en base a la respuesta de fe. Y es importante que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, esa fe va aumentando, porque fe en ocasiones podemos verlo de acuerdo al contexto bíblico. Fe puede identificarse como la doctrina, puede identificarse como también el evangelio, pero la forma básica es solamente el creer que Dios existe sin que le veamos, que algo es real sin que le veamos. Ahora, ¿acaso eso es todo lo que Dios requiere de nosotros, que nosotros creamos y ya? ¿O acaso el creer, el saber que Dios existe es más que suficiente? Recordemos, cuando Jesús esto es durante la escena del el endemoniado en Gadareno, donde Jesús ve a esta persona
y empieza a decirle que al espíritu le empieza a dar orden para que lo dejara libre, a ese espíritu inmundo. Y el mismo espíritu vino, los demonios causaron que viniera esta persona y se postraran. Y los demonios mismos reconociendo quién Jesús era. Ven, los seres humanos, muchos de ellos ni creyeron en Jesús. Los mismos hermanos de Jesús ni creyeron en él hasta después que Jesús resucitó. Pero este endemoniado, los demonios creían en Jesús, sabían quién Jesús era. Entonces, ¿acaso es eso fe? Y ya, el saber no requiere mucho más. Por eso en mismo Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces eso nosotros lo sabemos. Es importante que tengamos fe, ¿sí? Pero vean ustedes lo que sigue diciendo allí: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces requiere de un accionar de nuestra parte, requiere que nosotros tengamos un cierto movimiento, que nosotros empecemos a caminar. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. Donde nuestra vida debe reflejar nuestra fe. La fe no es solamente un pensamiento, una idea intelectual y ya. No es algo de aquí, de la mente y ya. No es algo, sí, yo creo en Diosito y ya es todo. No, requiere accionar. Requiere accionar. Requiere que si tus labios dicen, si tú estás confesando que tú crees en Dios, que tus frutos muestren eso exactamente. Que tu vida, tu actitud, tu forma de vivir muestren que tú crees, que tú le has rendido tu vida a Jesús. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Miren, estamos viviendo en un país que tenemos de todo. Estamos tan cómodos, tan confortables como cristianos. Tenemos aire acondicionado, afuera está súper caliente, pero aquí adentro tenemos aire acondicionado. Tenemos el sistema de sonido. Usted no tuvo que caminar, no tuvo que viajar por mucho tiempo para llegar aquí a este lugar. Tenemos tanta comodidad aún dentro del mismo cristianismo. Podemos venir semana tras semana. Cuando usted quiera venir, usted puede venir a este lugar y adorar a Dios sin ningún problema. Usted puede salir y estar escuchando música cristiana. Hay otros países que ese no es el caso. Durante la historia del cristianismo no ha sido ese el caso. Y últimamente han estado surgiendo en base a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, donde han determinado darle preferencia, darle oportunidad a aquello que se levanta en contra de la Biblia. Principios antibíblicos. Lo que la misma palabra de Dios menciona como pecado, lo que la palabra de Dios menciona como pecado, en nuestra cultura se está empezando a aceptar este asunto del homosexualismo. Si usted empieza a ver la tele, y sobre todo si es por medio de cable, usted va a ver muchos ya programas donde ya los pasan como si nada. Y ya pasan 2 hombres a 2 mujeres y haciendo cosas indecorosas. Entonces uno se detiene y dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con las próximas generaciones? Y empieza a surgir la duda, porque dice: ¿qué está haciendo este gobierno? ¿Qué está haciendo este gobierno? Miren, nuestra fe no está basada en el gobierno. Nuestra fe no está basada en lo que Obama decida o no decida. Nuestra fe no está basada en la creencia de Obama. ¿Ven? Porque estamos tan acostumbrados de tener la mayoría del gobierno en nuestro favor o declararse como si fueran cristianos, que cualquier manifestación contraria a la palabra de Dios, entonces vienen a sacudirnos. Bueno, no significa que sea correcto, pero solamente les digo esto: yo creo que es necesario que en este país algo suceda para empezar a causar una división de aquellos que solamente saben
que hay un Dios o creen que hay un Dios, y aquellos que realmente están viviendo, que sus vidas reflejan, que el fruto refleja que son seguidores de Cristo. Es importante que haya una división clara. ¿Usted cree que en los primeros siglos, que cuando el gobierno estaba en contra, que cuando si tú te llamabas ser cristiano, si el gobierno, si hubiera persecución, si el hecho que tú te dijeras ser cristiano y tu vida corriera peligro, si tú estuvieras en riesgo por ser cristiano, por reunirte, el hecho que nos estemos nosotros aquí reunidos, que alguien pudiera entrar y llevarnos a la cárcel porque estuviéramos haciendo algo ilegal, porque el gobierno, el sistema político estuviera en contra del cristianismo, ¿tú crees que aquellas personas quienes se dicen ser cristianos, pero así nada más de labios, van a poder defender y decir, sí soy cristiano en medio de la persecución? No, no lo van a hacer. Entonces es importante que haya esa división. Es importante, miren, no tengamos temor, no tengamos miedo por lo que le vaya a pasar a la iglesia. No importa, miren, en los primeros siglos el gobierno estuvo en contra de la iglesia. ¿Y qué sucedió con el cristianismo? El cristianismo creció el cristianismo, porque Jesús, esa fue la promesa. Jesús mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nada, absolutamente nada detendrá a este ejército, al reino de Dios, a la iglesia. Nada lo va a detener. No importa qué decisiones políticas, qué pólizas tomen, nada va a detener a la palabra de Dios, porque es cortante como una espada de dos filos. Y donde se encuentre el individuo, allí donde esté, no importa lo que crea, no importa si es demócrata, si es republicano, la palabra de Dios viene a penetrar, viene a cortar. Entonces creamos nosotros, tengamos esa confianza que no importa las decisiones que tome el gobierno, la iglesia seguiremos adelante. Ahora sí, vamos a estar viendo algunos grupos que por no molestar o por no causar que los medios de comunicación vengan en su contra, porque son ministerios muy reconocidos, no van a decir absolutamente nada en contra del homosexualismo, porque aún dentro de sus mismas congregaciones tienen homosexuales. No van a decir absolutamente nada. Y sí vamos a ver personas quienes se dicen ser ministros, quienes van a estar negando el texto bíblico, o cuando son confrontados, entrevistados, no se van a mantener callados. Usted y yo no tenemos nada de qué avergonzarnos. No es palabra nuestra el texto bíblico, es palabra de Dios. No nos estamos defendiendo a nosotros mismos. No, estamos solamente anunciando las buenas nuevas, lo que dice la palabra de Dios. Este gobierno, países se levantan, países bajan. ¿Qué sucedió con Rusia? ¿Qué sucedió con tantos países comunistas? Países se elevan y países se vienen abajo. Pero la iglesia sigue adelante. La iglesia sigue adelante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vean ustedes esto, hermanos. Tú respondes a Dios. Tú respondes a Dios. Tú vienes a entregar tu vida y que tu vida refleje esa fe. Tu accionar muestre lo que tú crees. Aunque sea contrario a tus amistades, aunque en el trabajo te esté yendo mal por causa de tu fe, pero si tú te acercas a Dios, si tú vienes a tener esa conexión con Dios, cuando tú estás buscando a Dios, no es que estés buscando los beneficios, no estás buscando el premio que puedes recibir de Dios, no estás buscando a Dios por causa de la bendición, no, pero lo estás buscando a Él.
Y poder decir: Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, aquí estoy, aquí está mi vida. Entonces Dios ve ese corazón, Dios ve esa vida. ¿Y sabes cómo Dios nos responde? Dice: te galardona, te da un premio. Ten, mi hijo, ten. Aleluya. Dios nos premia cuando venimos ante Él. Dios nos premia. Y usted sabe exactamente, cuando estamos adorándole, todo se va, todo desaparece. Esos problemas que aparentemente son gigantescos, cuando estamos adorando a Dios, cuando permitimos que su Espíritu fluya a través de nuestras vidas, eso viene a desaparecerse. Y al estar permitiendo entonces eso, mantener nosotros conectados, que el Espíritu fluya a través de nosotros, entonces el Espíritu nos da fe, para que cuando en esos momentos, en esas circunstancias difíciles, que tú estés titubeando, tambaleándote por causa de de esa tormenta, que tú puedas tener esa paz y decir: no, confío en ti. Tú vas a hacer algo extraordinario aquí, Dios. Y no sabes tú de dónde viene esa fe. Tú solamente crees. Yo sé que la situación está difícil. Esposa mía, yo sé que la situación está difícil. Yo sé que semana tras semana, pero Dios está haciendo algo extraordinario. Que tú sepas, fe. Eso es, que en esos momentos difíciles tú tengas esa confianza, esa seguridad, a pesar de lo contrario o negativo que esté la situación. Fe. Necesitamos fe. Y esto sucede no importa dónde usted esté. Por eso digo, constantemente el fluir de su Espíritu en nuestra vida, que donde quiera que nosotros estemos, necesitamos. Amén. El segundo, dones de sanidades. Ahora usted puede preguntarse: ¿por qué dice dones de sanidades? Es plural, no es singular. Porque más bien la forma que se ha enseñado tradicionalmente es que al ministro, al individuo, se le otorga el don de sanidad. Y es entonces que esta persona que tiene el don de sanidad, entonces puede ir y orar por otras personas para que sean sanados. Y nosotros vimos la semana pasada cómo no es que estos carismas, estas manifestaciones estén siendo depositadas en la persona y que la persona puede usarlas de acuerdo a su voluntad. Más bien es el Espíritu Santo que se manifiesta de acuerdo a su voluntad. Y los dones de sanidades es plural porque son regalos que tiene de diferentes sanidades, para que cuando usted entre a este lugar y usted tenga necesidad de sanidad, que su cabeza le esté doliendo, que tenga algún problema muscular en sus huesos, que entonces alguien ore por usted y que el Espíritu Santo entonces manifieste de acuerdo a su voluntad uno de esos dones, que dé ese regalito de sanidades, uno de esos, de tantos regalitos de sanidades, te los dé. Entonces, quien recibe el don de sanidad no es quien está orando, más bien aquel que es sanado. La persona que recibe la sanidad acaba de recibir un don de sanidad, un regalo de sanidad. Entonces en cualquier momento, por eso uno puede estar orando. Y todas estas manifestaciones hasta se pueden estar mezclando, porque va a requerir
Para algunos va a requerir aún fe para poder ir y orar por una persona. Que el Espíritu te esté dando palabra de ciencia y que digas, esta persona tiene esto en su cuerpo. Y que tú estés debatiendo si eres tú o si es el Espíritu Santo. Y después que el Espíritu Santo también se manifieste por medio de la fe. Entonces tienes tú esa confianza, tú te levantas, tú vas, tú oras por esa persona y entonces el Espíritu le da un regalo de sanidad. Entonces estas manifestaciones se pueden hasta mezclar, ¿sí? Pensemos en esto, es la misma presencia de Dios, el poder de Dios fluyendo a través de nosotros. Y hablando de poder, el número 3, operaciones de obras de poder. Operaciones es algo que se está haciendo, algo que se está manifestando, pero que está viendo algún accionar. Por eso es operaciones. Ahora, lo he puesto como obras de poder. Porque el texto habla en plural y la palabra en griego que se encuentra allí es dunamis, que es el mismo que usa Lucas cuando dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder allí y se encuentra aquí, Pablo también la usa. Ahora, no se están refiriendo a lo mismo. Allá está hablando del bautismo inicial. Aquí está refiriéndose que cuando la misma presencia de Dios ya está en ti y que está viendo este fluir en las manifestaciones, entonces va a haber manifestaciones, va a haber operaciones de obras de poder. Ahora, podríamos nosotros hacer la diferencia, poder distinguir entre los dones de sanidades y las operaciones de obras de poder por decir que los dones de sanidades es en el cuerpo del ser humano y las operaciones de obras de poder es en el reino natural. Cuando algo llega a suceder que es contrario a la naturaleza, ¿sí? ¿Cuántas veces ha pasado que usted llega con el mecánico? Levantan el carro y el mecánico le dice, oye, no sé cómo fue que tú llegaste hasta este lugar, pero así como está, era para que hubiera causado un accidente. Donde solamente llegó allí, ni cuenta te diste, donde algo contrario a lo natural. Donde Jesús caminando sobre el agua contrario a lo natural. Jesús dando el mandato y la tempestad se calma, algo contrario a lo natural. Vamos a ver en el texto bíblico, allí en Hechos, uno de estos eventos. Esto tiene que ver con Pablo y Silas. Hechos capítulo 16, versículo 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas. Bien, andaban ministrando Pablo y Silas. Y en medio de eso el pueblo se levanta en contra de ellos. Vienen en su contra el pueblo. Los atrapan a ellos y los magistrados les rasgan sus ropas. Y los mismos magistrados dan la orden, dice, ordenaron azotarles con varas. Entonces usted puede decir, ¿dónde está la protección de Dios? ¿Dónde están los ángeles que campan alrededor de ellos? ¿Acaso no eran super espirituales? ¿Cómo es posible que hayan estado compartiendo de la palabra de Dios? La gente se levanta en su contra, se los llevan como presos, los azotan, los golpean con varas. Dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, o sea, no fue poco, los estuvieron azotando. A Pablo, que estaba ministrando, lo azotaron. Entonces,
En ocasiones nosotros nos encontramos allí, en ese mismo espacio donde nosotros pensamos, la forma que estoy viviendo mi vida me está dando tantos golpes. Dios, ¿dónde tú estás? Y no vemos aquí que Pablo haya dicho, Dios, ¿dónde estás? Me abandonaste. No, vean ustedes, los azotan mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Procura que estos no se vayan a salir. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Si tú pensaste que te estaba yendo mal, no. De Guatemala a Guatepeor, ¿sí? Cuando tú estabas pensando que las cosas que dices, ya va a amanecer, te va peor. Y de eso peor, aún peor. Dice, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? Pues esto se levanta, toda la multitud se levanta en su contra. Vienen, los atrapan, dan la orden que los magistrados dicen, azótenlos. Los azoten y no los azotan solamente un poco, los azotan muchísimo. Y después los mandan en la cárcel y los ponen en el peor lugar. Dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Cepo no es de saber, yo no sepo nada, no. Cepo, miren, en términos modernos, cepo es cuando usted se estaciona en un lugar indebido, donde no debe estacionarse y que tiene algunas ya infracciones y vienen y le ponen un cepo para que usted ya no se pueda mover. Ese es un cepo, ¿sí? Cepo es algo que se le pone al prisionero para que no se pueda mover, para que no pueda hacer absolutamente nada. Dice, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, los meten en el calabozo de más adentro, les aseguran los pies en el cepo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Fíjense lo que dice. No dice que se estaban quejando. No dice que se estaban agobiando, que estaban diciendo que estaban renegando, diciendo, ¿dónde estás, Dios? Y yo pensé que tú eras un Dios bueno. ¿Acaso no entregué mi vida a ti? Mira todo lo que he hecho yo por ti. Mira cuánto te he dado. Y ahora es la forma que tú me pagas, Dios. ¿Cómo es posible? No, en el peor momento, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Allí en medio de tu situación difícil, ora, canta himnos a Dios, las cosas cambiarán. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se despierta, estaba dormido. Entonces ve que todas las puertas estaban abiertas y dice, ya se me fueron todos los presos. Me van a matar antes de que vengan a matarme o aún a torturarme. Prefiero mejor yo matarme a mí mismo, suicidarme. Entonces, pensando que los presos habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie ha corrido. Estamos todavía aquí, acaba de pasar esto y todo se abrió, las cadenas, ya no estoy, el cepo ya no me tiene encadenado. Sigue diciendo, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando el carcelero, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas. Dice, todo temblando, en vez de ser ese guardia diciendo, aquí no te vas a mover, no, temblando, diciendo, a ver, una luz para poderlos ver, va y se postra. Después le dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ves lo que sucede? ¿Acaso no crees que el carcelero los estaba escuchando cómo estaban orando y cómo estaban dando alabanzas, estaban cantando himnos a Dios?
ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No importa qué tan fuerte está la tormenta en tu contra, no significa que Dios te ha abandonado. No, porque ha depositado en ti, ha depositado de su misma presencia el Espíritu de Dios. Y en vez de tú agobiarte, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que tú te intimides y que tú pierdas la confianza. No, más bien que tú orando, fortaleciéndote, tú cantando himnos, tú alabes a Dios y veas cómo el poder de Dios, que veas tú cómo el Espíritu Santo se manifiesta y que viene a darte palabra de sabiduría, viene a darte el fe que en esos momentos lo necesitas. Vienes a ver cómo tu cuerpo, a pesar que tienes alguna enfermedad, puede sanarte, darte un regalo de sanidad, como que no importa cómo esté la circunstancia, puedes ver un milagro. Y eso no es solamente aquí, no es solamente para momentos especiales, es a donde quiera que tú vayas, donde te quiera que tú estés, porque el Espíritu Santo está en ti. Y quiere estar fluyendo. Quiere estar fluyendo. Las preocupaciones detienen el fluir del Espíritu Santo. Pero cuando tú le empiezas a adorar, a cantar a Dios, que tú empiezas a decirle: Señor, solo tú eres santo. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Su Espíritu permites que fluya a través de ti. Y aquello que aparentemente era imposible, te dices: mi Dios todo lo puede. No hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Vamos a ponernos de pie.